de la laguna. Queridos amigos, querido Juan Pedro, continuamos el ciclo en homenaje a Agustín de Betancourt y hoy lo hacemos con una conferencia de don Juan Pedro Sánchez. Juan Pedro Sánchez es una persona a la que le tengo un especial cariño, pues compartimos equipo de gobierno hace unos años, durante varios años, durante 2 años y medio o 3 años, hicimos una relación muy estrecha que hemos mantenido. Juan Pedro Sánchez es funcionario de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento. Ha sido durante 10 años decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos e Industriales. Ha sido director general y viceconsejero de Industria y Energía del Gobierno de Canarias. Actualmente es vicepresidente del Cabildo Insular del Hierro y es consejero delegado de Corona del Viento. Probablemente es una de las personas que más conoce el proyecto de Corona del Viento porque está prácticamente desde el principio. Por eso era la persona ideal para que nos lo explicara hoy. Juan Pedro, muchísimas gracias por estar aquí y cuando quieras la... Sí. A ver si se escucha bien. Sí. Bueno, muchas gracias, Marisa. Ante todo, pues dar las gracias por haberme invitado a este ciclo de ilustres personajes que van no solo a Agustín de Betancourt, que es a quien se le dedica, sino todas aquellas personas que van a participar en este ciclo y que para mí es un honor poder estar en medio de toda esta gente, ¿no? Bueno, yo vengo aquí invitado a hablar de un proyecto de la central hidroeólica de Corona del Viento. En mi calidad de actual vicepresidente del Cabildo del Hierro y como vicepresidente pues me han nombrado o tengo la responsabilidad de ser el consejero delegado en la empresa Corona del Viento. A ver si esto camina. Hay que darle debajo. Bueno, intentaré explicarles la historia un poco de Corona del Viento, cómo funciona y qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que queremos hacer. Aquí esta es una presentación, obviamente, es una presentación que llevamos, o parecida, que la llevamos en muchos sitios que vamos por ahí pues dando este tipo de charlas, no solo está dentro de Canarias, sino que también vamos a algunos sitios de Europa y demás. Y entonces, pues, siempre ponemos esta diapositiva o esta para indicarles dónde está el hierro, ¿no? Aquí no hace falta, creo que no hace falta decir dónde está el hierro. La superficie que tiene, que es de 278, obviamente la isla más alejada y más pequeña, con un sistema eléctrico muy reducido, y tiene unos habitantes, unos 10.800 habitantes censados, si bien en invierno puede que haya algo menos y en verano algo más, pero que la media es la que tenemos de gente censada. En el año 1997, los mandatarios de la época en el Cabildo del Hierro, pues tuvieron la feliz idea de desarrollar un plan de desarrollo sostenible. Hablar de sostenibilidad hoy, pues todo el mundo habla de sostenibilidad hoy y hace unos años, pero en el año 97 yo creo que ni la palabra se conocía, ¿no? Pero aquella gente que estaba en el Cabildo en aquel momento, pues pensaron que la forma mejor de desarrollar económicamente la isla del Hierro era a través de un plan de desarrollo sostenible. En base a eso, pues ha habido algunas decisiones que se tomaron en aquel momento. El territorio de la isla del Hierro, más del 60%, está protegido. En el año 2000 fue reconocida la isla como reserva de la biosfera y recientemente, en el año 2014, pues también se ha reconocido como geoparque. El plan de desarrollo sostenible pues no solo incluía varias acciones a tomar para el desarrollo de la isla, ¿no? Se actuaba en el sector primario, que todo lo que se hiciera en aquel momento pues se basara en la sostenibilidad, y de hecho pues la pesca, la ganadería, los residuos y el turismo, ¿no? El turismo, pues todo se ha planteado por una razón o por otra como un desarrollo sostenible de la isla. Ahí tenemos, por ejemplo, el tema turístico, pues de destacar también que hay una reserva marina donde el turismo de submarinismo, pues uno de los fuertes de la isla del Hierro, y actualmente pues estamos en la discusión si queremos o si nos ponen
un parque nacional marino o no nos ponen un parque nacional marino. Estamos en esa discusión con el Ministerio, pero bueno, ahí está para el debate y que ojalá se haga lo mejor y que sirva para todos. Dentro de los diferentes proyectos del Plan de Desarrollo Sostenible que se elaboró en 1997, hay un proyecto estrella. El proyecto estrella es la central hidroeólica de Gorona del Viento. La central hidroeólica de Gorona del Viento, aquí tienen una ortofoto que se hizo en su momento, pero que hoy es una realidad. Esto que están ustedes viendo aquí, aunque está pintado desde hace muchos años, hoy existe. Hoy existe y está funcionando perfectamente. ¿Cómo funciona? Bueno, pues el parque eólico que está aquí es el que produce la energía. Esa energía que produce el parque eólico va directamente a la red y los excedentes, lo que sobra, se dedica a impulsar agua desde un depósito inferior a un depósito superior. Con lo cual, convertimos el depósito superior en una batería que se acumula energía en forma de agua. Esa agua, cuando no hay viento, se deja bajar por la otra tubería, una de las tuberías, la azul es para subir y la roja es para bajar. Esa agua, o lo contrario, la azul es para bajar y la roja para subir. Esa agua acumulada en el depósito superior se deja bajar, pasa por unas turbinas y esas turbinas vuelven a producir la electricidad que necesita la isla. Y así se sigue el ciclo, en cuanto tanto dure el agua o dure la reserva de agua en el depósito superior, pues tenemos electricidad en la isla del Hierro. Y, por supuesto, siempre que haya viento. La central está formada por un parque eólico compuesto por 5 aerogeneradores marca Enercon, ¿no? Cada uno tiene 2,3 megavatios. Son unos aerogeneradores donde la fábrica Enercon, que en aquel momento es de los de más prestigio que hay en el mundo, y en aquel momento y ahora, elaboró expresamente para este tipo de centrales. Aquí hubo un desarrollo tecnológico por parte del fabricante, costó mucho, al principio se negaron, pero bueno, al final aceptaron el reto y les ha salido bien. Ellos tenían miedo a fallar, es una empresa de mucho prestigio y si fallaban en este proyecto, pues le suponía para ellos una degradación de su marca, ¿no? Luego está el depósito superior, que tiene un volumen de 380.000 metros cúbicos. Aquí es donde se almacena el agua. Esa agua, pues, la mayor batería que conocemos. Yo no conozco una batería mayor, ahora mismo hay debates, incluso se han hecho aquí algunas jornadas, hablando de baterías. Bueno, la mayor batería que conocemos es esta. Esta almacena, esos 380.000 metros cúbicos, tiene capacidad para almacenar mucha energía. Luego está el depósito inferior. El depósito inferior es de 150.000 metros cúbicos. Aquí está donde hubo un fallo en la construcción. Un fallo en la construcción porque tendría que haber sido iguales. Y este de abajo no pudo ser igual porque por motivos cuando fueron a hacerlo la resistividad del terreno no les daba y se quedó en 150.000 metros cúbicos. Esto también ha impedido que la central se haya podido desarrollar en su totalidad. ¿Por qué? Pues porque el almacenamiento de arriba no es el mismo que de abajo. Si vamos a dejar caer toda el agua que hay arriba, pues tendríamos que tirarla porque no cabe en el de abajo. Con lo cual, aquí es donde realmente hubo algún problema que impide el crecimiento y luego ya les hablaré de esto, ¿no? Las 4 turbinas, estas son las que producen electricidad cuando baja el agua, son 4 turbinas de la marca Andritz, son austriacas, también lo mismo, son turbinas fabricadas expresamente para esta central. También fue un reto para los fabricantes y bueno, lo aceptaron y la verdad que funcionan perfectamente y son una maravilla, ¿no? Porque yo creo que la clave de la central está en las turbinas, ¿no? Estas turbinas son las que hacen el famoso momento de inercia y tal, pero bueno, ya les explicaré el funcionamiento, cuál es la función de estas turbinas. Yo creo que son las únicas turbinas que hay en Canarias, excepto alguna pequeña aquí en Tenerife, y la del Salto del Mulato en La Palma, que es una turbina muy antigua, una turbina de 800 kilovatios. Funciona, es muy antigua, pero funciona. Pero de todas formas, pues no está en este momento, no la están utilizando, pero es quizá la única turbina que yo había visto en Canarias y hoy tenemos esta, ¿no? Estas 4. Son 4 de 2,83 megavatios. Y aquí están las bombas. La sala de bombas está compuesta por 4 o 6 bombas fijas de 500 kilovatios y 2 bombas variables.
¿Por qué? Estas son las que, bueno, como les dije antes, todos los excedentes de viento se vienen a esta sala de bombas y empieza a subir el agua desde el depósito inferior al superior. ¿Por qué hay unas fijas y otras son variables? Bueno, porque el viento nunca es constante, a veces hay más, a veces hay menos, y la red admite lo que admite. Cuando hay más viento del que la red admite, cuando hay más viento y los aerogeneradores producen más electricidad de lo que la red admite, pues esa energía sobrante se va a las bombas variables. Las bombas variables están ahí para recibir los excedentes de energía. Lo mismo pasa cuando falta energía, cuando el viento afloja, cuando el viento baja, falta energía en la red y entonces son las turbinas las que producen esa energía que falta. Con lo cual mantenemos una red estable, cumplimos con la red, cumplimos con la calidad, la electricidad que se produce tiene la calidad necesaria para poder inyectarla en la red sin ningún otro añadido, ¿no? Lo normal, los parques eólicos solos no funcionan nunca, a no ser que el sistema sea muy grande. Eso pasa a veces en Canarias, que a veces dice que la electricidad es muy cara, las renovables son muy caras. Bueno, son muy caras porque tienen que tener un respaldo con motores que funcionan con diésel. En un sistema grande, o un sistema peninsular o continental, pues eso no hace falta, pero en un sistema insular no puedes tener 8 parques funcionando, de repente se va el viento y te puedes quedar sin electricidad en la isla, ¿no? O en parte de la isla, con lo cual hay que tener siempre motores funcionando. En el caso del hierro es un ahorro económico fundamental el tener este tipo de estas turbinas. Bueno, el proyecto está funcionando desde el año 2014 que se tuvo la puesta en marcha, pero realmente desde el punto de vista comercial empezó a funcionar en 2015. En 2015, a mediados, en el mes de junio, ya empieza a producir energía, a venderla al sistema, a meterla en el sistema, a vendérsela al Ministerio de Red Eléctrica. Y ya en el año 2015 pues se cubre el 30% de la demanda, ¿no? Hay un ahorro de 2.100 toneladas de diésel y bueno, fue el primer año. Mucha gente se sintió decepcionada porque se vendió como el 100% de que toda la energía tal, pero bueno, la realidad es que son máquinas complejas, es un proyecto de investigación, un proyecto que hay que seguir, que constantemente hay que estar trabajando en él, innovando e investigando para conseguir un máximo rendimiento. Ya en 2016, pues subimos algo, llegamos al 41%, con un ahorro de 5.366 toneladas de diésel. En el año 2017, pues el incremento también fuimos subiendo, ¿no? Fuimos mejorando todo el funcionamiento de las centrales, llegamos a un 47% de cobertura, que ya es bastante. Y bueno, en 2018, hasta los últimos datos que tenemos, en agosto, pues tenemos una media este año del 66,6%. Es de destacar el mes de julio, donde llegamos al 96%. Quiere decir que el 96% de la demanda de electricidad en la isla está producida por la central hidráulica de Corona del Viento. ¿Cuál fue el reto? ¿O cuál fue uno de los éxitos? Pues estar 2 veces durante este año 2018, hemos estado 2 veces durante 18 días seguidos funcionando exclusivamente y únicamente con la central hidráulica de Corona del Viento, es decir, sin que arrancara un motor de la central térmica de Llanos Blancos. Los que no estén familiarizados con esto, decir que un 66% de cobertura, pues les parece poco, les parece mucho. Una isla que llega al 10% de cobertura es un súper éxito. O sea, no hay islas en ningún sitio que llegue al 10%. Nosotros estamos ya ahora mismo en el 66%. Y el objetivo nuestro para este año es llegar al 70%. ¿Qué es importante también? El precio de la energía. El precio de la energía, obviamente la electricidad que se produce es muy barata. Es muy barata porque no consume gasoil, no hay que echarle gasoil. La materia o el combustible es el viento, ¿no? Con lo cual el precio de la electricidad también es muy barato. Dentro ahora mismo ya con los datos que tenemos, la electricidad en la isla, el sistema eléctrico del Hierro es mucho más baja que cualquiera de las Islas Canarias, ¿no? Esto es muy importante porque ¿por qué es importante? Bueno, porque ya con estos datos que tenemos de funcionamiento, pues gran parte en el mundo hay mucha gente fijándose en la central hidráulica de Corona del Viento, ¿no?
En el mundo hay 600 millones de habitantes que viven en islas. De esos habitantes tienen electricidad, pues no sé, calculen ustedes. O sea, tener electricidad todos los días como tenemos aquí y pagarle el precio que se paga. La electricidad aquí es muy cara en un sistema insular, pues solo la podemos tener los ricos, ¿no? Hay mucha gente en el mundo que no tiene electricidad y luego tiene muy poco, un par de horas al día, porque además es muy cara y porque no consiguen gasoil. Pues esto es una oportunidad para muchos habitantes del mundo, ¿no? Poder conseguir electricidad a un precio adecuado y sin consumir ningún tipo de, además renovable, sin ninguna emisión y sin ningún gasto de combustible, ¿no? Como saben, Gorona del Viento es una empresa público-privada, es la verdad una de las pocas experiencias, yo no conozco ningún otro, puede que haya alguna empresa por ahí que sea pública-privada en Canarias. Quizás sea la primera experiencia donde están administraciones públicas y empresas privadas. El Cabildo del Hierro ahora mismo ha ido subiendo su participación y en este momento el Cabildo del Hierro tiene un 66% de propiedad de la empresa de Gorona del Viento. Después está Endesa con un 23% de la propiedad. El Instituto Tecnológico de Canarias, que es el socio tecnológico, con todos los desarrollos que hacemos en la central, lo hacemos con los técnicos del Instituto Tecnológico de Canarias, más los propios de Gorona del Viento, más la participación de gente de Endesa, de Red Eléctrica, incluso de universidades y demás. Y luego el Gobierno de Canarias tiene una pequeña participación que hubo que poner un dinero y se quedó con un 3%. Económicamente, ¿cómo nos va la empresa? Bueno, pues nos va muy bien. La verdad que los 3 primeros años el Ministerio sacó una fórmula por la que nos retribuía la electricidad que producíamos y bueno, con esa fórmula nos echamos fuera de lo previsto. Nos echamos fuera de lo previsto y con lo cual pues los ingresos fueron extraordinarios. Esos 3 años al principio nos crean una fórmula basada en una disponibilidad por horas de viento y tal, con lo cual superamos esas horas ampliamente y gracias a eso pues conseguimos unos ingresos extraordinarios durante los 3 primeros años. A los 3 años pues nos cambiaron la fórmula y ya no nos bajaron. Pero ese dinero extra que nos vino en los primeros 3 años fueron muy bien aprovechados para pagar los préstamos que teníamos. Nosotros le debíamos 24 millones a la Caixa, que pensábamos pagarlos hasta el año 2029 y ya los pagamos. Ya los pagamos, no solo nos quitamos el préstamo de arriba, sino el contrato que te hace el banco, que te tiene totalmente atado, o sea, los contratos que te hacen los bancos te aten y no te dejan hacer ningún otro tipo de actividad, entre otras cosas. El quitarnos ese préstamo de arriba pues no solo nos ha dado la tranquilidad de no tener que deberle dinero a nadie, sino la libertad para poder empezar a hacer otras cosas diferentes a producir energía. El año pasado incluso pues repartimos beneficios por primera vez. Se repartió 1 millón de euros en beneficios. Como es lógico, pues al Cabildo del Hierro le tocó 660.000 euros y lo dedicó a seguir creciendo en sostenibilidad. El dinero, ¿dónde lo destinamos? Pues para que luzca ese dinero lo podemos meter en las arcas del Cabildo y ahí se queda, o lo podemos destinar a temas concretos. En este caso, pues hemos dedicado una parte a la mejora de la eficiencia energética en hogares desfavorecidos. Quiere decir que había que ahorrar en eficiencia, tenemos que bajar el consumo energético de la isla para que con la que produce Gorona tengamos para todos y entonces hemos actuado directamente, o estamos actuando directamente en algunos hogares pues desfavorecidos, donde se le hace una auditoría, incluso se le puede cambiar las neveras, los calentadores, los termos, todo lo que haga falta para que reducir de una manera, por un lado ayudamos a esa familia y por otro lado reducimos el consumo de energía en la isla. Luego hemos sacado una línea de subvención al vehículo eléctrico. Nosotros estamos apostando abiertamente por el vehículo eléctrico. Una de las cosas es esta subvención que hemos sacado y actualmente le estamos dando 7.000 euros a cada persona que compre un vehículo eléctrico. Tiene que vivir en el Hierro, ¿no? Tiene que estar empadronado allí. Incluso a empresas que tengan su domicilio social en el Hierro durante los 2 últimos años. O sea, la subvención, no conocemos una subvención más alta que lo de los 7.000 euros. El Ministerio y demás está sobre 5. Nosotros hemos llegado linealmente a todo el que compre un coche, 7.000 euros.
Luego también hemos dado una subvención del 75% con los dineros que nos da Corona para instalaciones de producción de energía para granjas y bodegas que bueno, normalmente están aisladas en el campo, y con esto no solo ayudamos al sector primario, sino que evitamos la colocación de postes y demás, ¿no? Entonces, pues también las bodegas se han beneficiado bastante de los beneficios de Corona. Y por último hemos cogido una partida que es la que le damos a los estudiantes de Reños para que puedan coger las guaguas y el tranvía, lo que están estudiando bueno, tanto en el Hierro como en Tenerife como en Gran Canaria, para que ayudarles a pagar el bono de transporte para que puedan coger todo eso. Esto al fin y al cabo es donde estamos nosotros invirtiendo los beneficios este último año. No sé si el próximo año vamos a tener beneficios, vamos a seguir, pero la línea es esta, ¿no? ¿Qué otros beneficios tiene la central? Bueno, pues la central hay un beneficio claro, que es la cantidad de visitas de turismo que van por el Hierro. Va mucha gente a ver la central. La publicidad que le da a la isla es tremenda, o sea, todas las semanas va algún periodista. Todas las semanas, el sábado por la tarde estuve yo con un periodista italiano. Pero es que todas las semanas van periodistas de todo el mundo y hay mucha gente muy interesada en esta central. Sobre todo periodistas europeos. Hay muchos europeos que es el que está yendo constantemente a hacer reportajes de la central, lo vende, lo mira, incluso de la isla, ¿no? Porque al final cuando van a ver la central se quedan viendo el conjunto, ¿no? Es un proceso de economía circular incluso, ¿no? La formación también es importante que le estamos dando. Hay muchos alumnos que van a hacer sus prácticas allí. Nosotros hace como 2 semanas hemos firmado un convenio con las 2 universidades canarias. Estuvieron los 2 rectores juntos en el Hierro y firmaron un convenio con la empresa Corona del Viento para que los alumnos puedan hacer sus prácticas allí. Allí es donde los alumnos pueden, aquí como veo que hay alumnos, aquí pueden ver algo. O sea, realmente van a un parque eólico y que por ahí no ven nada, eso está conectado a la red y ahí no se ve nada. Sin embargo, dentro de la central de Corona del Viento, pues están viendo cómo funciona una turbina, cómo funciona el parque eólico, qué aéreo da más, qué da menos. Hay mucho ahí, se aprende muchísimo. Y bueno, y hasta ahora los alumnos que hemos tenido fundamentalmente han sido de Europa y de la península. Del País Vasco han venido muchos, de Francia vino algunos, de Alemania vino algunos, y quizás de las universidades canarias es donde menos estaban yendo. Y bueno, yo creo que el convenio que hemos firmado con los rectores hace 2 semanas escasamente, pues va a posibilitar que muchos alumnos de estas universidades puedan estar allí a hacer sus prácticas y realmente, créanme que allí se vive porque se ve constantemente, se tienen datos en la mano y el trato es directo con los técnicos de la central y pueden moverse abiertamente por allí dentro. Nosotros ahora mismo tenemos, aparte, hemos apostado o sea, vamos a ver, nosotros hemos llegado ahora a un 70%, pero crecer de 70% no lo tenemos muy fácil. Ya los técnicos nos dicen, oye, mira, viene a cuento lo que les decía antes, el depósito inferior se quedó pequeño. Se quedó pequeño, siempre se hizo y se terminó la obra pensando en que se iba a hacer otro depósito a la misma cota y aumentar hasta llegar a la misma capacidad del de arriba. Pero bueno, gente que trabaja y todos vemos que a lo mejor hacer una inversión de hacer otro depósito, pues igual no es necesario, igual hay otras cosas mejores, igual podemos poner un parque eólico, igual podemos poner un parque eólico, no, una inversión en fotovoltaica, ¿por qué no? Aumentar la fotovoltaica. Quizá podemos estar en la gestión, hacer una generación distribuida por toda la isla para que aumente la producción de energía en la isla. Y nosotros también estamos apostando mucho por el coche eléctrico, como les dije antes. ¿Por qué? Porque el coche eléctrico es también un almacenamiento. El coche eléctrico, si lo sabemos gestionar bien, son baterías que tenemos en la calle y que en un momento dado puedes hacer uso de ellas. Si tú tienes las baterías instaladas en el coche aparcado en tu casa a las 7 de la tarde, que es la hora punta, la hora que se pide, que la isla pide más consumo, pues puedes tirar de esa energía acumulada en la batería de los coches. Eso ahora mismo no se está haciendo mucho, pero el futuro es ese. Uno de los futuros del coche es que sirva de batería al sistema. Y nosotros nos estamos adelantando y está en manos de Corona del Viento la implantación del vehículo eléctrico en la isla del Hierro. ¿Por qué nos interesa tener controlado ese mundo de los coches eléctricos? Por eso lo subvencionamos los puntos de carga. Hemos instalado una red de puntos de carga en toda la isla. No está funcionando, la inauguramos la semana que viene. Tenemos toda la isla cubierta con centros de recarga de coches.
Y yo creo que el coche eléctrico pues puede ser, bueno, el coche eléctrico va a llegar a todos sitios, no va a llegar al hierro solo, va a llegar a todos lados. Digo que en el hierro lo queremos tener controlado desde la central, pero el vehículo eléctrico en varios años pues ya se va a imponer en todos sitios. ¿Qué debemos destacar también, y que aquí lo tenemos, la estación de las desaladoras? Bueno, ¿cuál ha sido el gran problema del hierro a lo largo de su historia? El problema del hierro a lo largo de su historia ha sido la falta de agua. La falta de agua ha hecho que los herreños hemos tenido que emigrar normalmente a los diferentes países de América por las grandes sequías que hemos padecido. Entonces, ¿qué nos garantiza la central hidráulica de Corona del Viento? No solo nos garantiza la electricidad, sino que nos garantiza el agua. Tenemos una red de desaladoras en la isla, 3, distribuidas en cada municipio, y esas desaladoras nos van a garantizar que siempre tengamos agua. De ahí viene que Tomás Padrón, que es el impulsor principal de este proyecto, haya definido a esta obra de Corona del Viento, a esta central, como el Garoé del siglo XXI. ¿Por qué? Porque nos garantiza el agua a los herreños. Los herreños, teniendo esta central y teniendo las desaladoras, lo que la técnica nos ayuda, pues tenemos garantizado el agua por muchos años, ¿no? Hay otros proyectos en el hierro importantes, como este que está aquí, que es el hierro en red, ¿no? Que está hecho por el Ministerio de Industria para darle a la isla, por conseguir una ciudad o una isla inteligente. Estamos ahora mismo metidos en esto y también forma parte del desarrollo sostenible de la central. Yo no sé si he sido muy pesado o he sido demasiado corto, Marisa, tú me dirás. Ahora empezamos a... Y quizás, pues a lo mejor ahora pues hacemos alguna pregunta o alguna cosa, sobre todo los alumnos que están por ahí y quien más pueda estar interesado en algún tema, ¿no? Muy bien. El proyecto realmente es muy interesante, el proyecto de Golona, y ya que se llegue en julio al 96% me parece, bastante. Sinceramente no pensé nunca que llegáramos a esos porcentajes, pero bueno. Se abre un turno de intervenciones, por favor. Me gustaría saber quién fue el gestor, o los gestores, los inductores, o los elementos que propiciaron la idea, porque no los han mencionado. Bueno, la idea sí, no la mencioné, debería haberla mencionado. Es verdad. La idea proviene de un departamento de energía renovable de la empresa Unelco. De ahí viene la idea, o por lo menos la que creemos que viene de ahí. Ahí trabajaba pues don Ricardo Mercho y don Manuel Sendagorta en aquel momento. Sí. Y de ahí empezaron a traer la idea. A mí me ha dicho Ricardo que la idea la trajeron de Alemania, de cuando ellos estudiaban en Alemania, pues que fue un proyecto alemán que le querían hacer a una isla del Mediterráneo, no sé si a Chipre o demás, o alguna de estas que querían hacerle algún proyecto para que ellos lo pudieran desarrollar, no sé por qué. Y a partir de ahí ellos ya se quedaron con la idea, lo trajeron y lo empezaron a desarrollar ellos desde la oficina de renovables de la empresa Unelco. Estando gente tan involucrada en las renovables como, repito, Ricardo Mecho y Manuel Sendagorta, que hoy por hoy pues, son referentes en las renovables en Canarias, ¿no? Canarias del mundo. Y la otra pregunta, que es muy sencilla, es ¿cuál es la diferencia de altitud entre el depósito más alto y el depósito más bajo? Sí, unos 650 metros, también creo que me olvidé de decirlo. 650 metros aproximadamente. ¿Y el diámetro de las tuberías de sub y baja? Están con, una es un poco mayor, una es de 1 metro y otra es de 0,80. La que sube es de 0,80 y la que baja de 1 metro. Son unas tuberías de acero y sí, efectivamente. Allí también en la construcción hubo bastantes problemas con esa tubería, porque los anclajes no eran los correctos, hubo que cambiarlos y bueno, también se aprovechó que hubo un bajón de precio del acero en aquel momento y se pudo hacer los cambios. ¿Intervenciones? Sí. ¿Cuánto ha costado el proyecto y en cuántos años se piensa amortizar? Y la segunda, si no cree usted que a pesar de que sea un proyecto ejemplar, piloto, apoyado por la Unión Europea, etcétera, está cojo por 2 fases. Una, que la energía no se puede almacenar, aunque se pueda derivar hacia, como usted dice, pues puntos de carga, de recarga, desaladoras, etcétera. Y 2, que ese fallo tremendo de un depósito inferior nunca podrá permitir que aumente la capacidad, a menos que se haga una gran obra de ingeniería. Bueno, yo quiero corregirle. En este caso, quizá uno de los logros de esta central es que se puede almacenar la energía.
aquí se almacena la energía. Tenemos una batería gigante, el depósito superior es una batería donde se almacena la energía sobrante. Esa es una de las virtudes de esta, o de los éxitos de esta central. El coste de la central fue 82 millones de euros. De los 82 millones de euros, el Ministerio puso 35 millones. El resto lo pusieron los socios y un préstamo que se pidió al banco de 24 millones. Los 24 millones, como les dije, pues ya se pagaron. El Ministerio puso ese dinero porque es un proyecto de investigación. De hecho, hoy por hoy, pues, como les dije antes, se está copiando. Vienen muchas islas del mundo, no solo periodistas, sino vienen técnicos de muchos sitios, de Japón, de Reunión, de varios sitios han venido, están siguiendo este proyecto a ver si les sirve. Y de hecho, que también lo tenía que haber dicho, es la central de Chira-Soria en la isla de Gran Canaria, tan importante para el sistema eléctrico canario. Se está haciendo con los datos de la central de Corona del Viento, todo viene de ahí. De hecho, yo siempre digo que hasta hace 3 meses entre comillas, nos robaron al ingeniero. El ingeniero que teníamos nosotros para llevar toda la parte de investigación, pues hoy que nos sentimos muy contentos de que se lo hayan llevado, porque es para desarrollar el proyecto en otro sitio, pues todo lo que estamos haciendo, todo lo que se está desarrollando en la central de Chira-Soria, todo lo están sacando datos de Corona del Viento. Es un proyecto de investigación, con lo cual la amortización del dinero que pusieron los socios, pues se podrá amortizar, yo no le puedo decir ahora mismo cuánto tiempo, pero si ya la parte que puso el Ministerio ha servido para algo o está sirviendo para algo, y se han pagado los préstamos, los demás son, aparte de Endesa, pues son instituciones públicas que lo han hecho pues con un fin más social que económico, ¿no? Bueno, ya les dije antes, se puede poner otro depósito al lado, a la misma cota, que era lo que estaba previsto. Digo, bueno, vamos a ver cómo no había prisa en hacerlo, pero se puede hacer en cualquier momento. Pero nosotros ahora mismo estamos a través del socio tecnológico, que es el Instituto Tecnológico de Canarias, haciendo un plan de desarrollo de la central, de aumentar la capacidad de producción de la central, que puede ser hacer otro depósito o puede ser otro, va a ser y meterle unos huertos fotovoltaicos o incluso pues, generar con energía de las olas o biogás o cualquier cosa. Siempre puede haber diferentes opciones, pero estamos llegando ahora mismo a una capacidad de un 70%, que ya es bastante, en el mundo no hay nadie que tenga el 70%, estamos hablando de que puede que Canarias este año o el año que viene, sobre todo Gran Canaria, puede que llegue a unos niveles bastante altos, a lo mejor del 15 al 20%, pero para llegar al 70% es imposible, nadie en el mundo lo tiene y tardarán muchos años en conseguirlo, ojalá lo consiga más gente, ¿no? ¿Sería viable un proyecto similar a este en otras islas pequeñas, pongamos La Gomera o La Palma? Sí, claro, por supuesto, pues si ya el Hierro funciona, pero lo tenemos en Gran Canaria, lo que pasa que, bueno, no tiene por qué ser igual, ni va a costar lo mismo. Cuando vayamos a hacer otro proyecto similar costará la mitad probablemente. Y no tiene por qué ser exactamente igual, no es una unidad integrada como es Corona del Viento, que todo está está compuesto por el parque, los depósitos, las turbinas y las bombas, ¿no? En Chira-Soria, el parque eólico, la central de Chira-Soria no lleva parque eólico, son los parques que están en toda la isla los que producen la energía. Y luego lo que es el bombeo sí lo tiene la central de Chira. Soriño. Sí, tengo varias preguntas que hacerle. La primera es la siguiente. ¿El ciudadano del Hierro paga la electricidad más barata? No. Entonces, esa es la gran queja que tenemos de la gente. El sistema eléctrico español no permite diferencia de precio. Se establece un sistema de pago, con lo cual todos los españoles pagamos lo mismo, afortunadamente, porque si no en Canarias tendríamos que pagar 3 o 4 veces más que en la península. Saben que el sistema eléctrico, el coste de la energía en sistemas insulares como es Canarias, pues es 3 o 4 veces más caro, gracias a los 1.200 millones que nos ponen a Canarias, nos inyectan todos los años. Los canarios pagamos el precio de la electricidad al mismo precio que lo pagan los habitantes de la península, ¿no? Ojalá pudiéramos, y estamos trabajando en eso, buscando alguna fórmula, pero es lo que incluso la gente nos demanda, ¿no? Las otras preguntas parten de mi ignorancia en cuestiones de ingeniería, ¿no? Pero vamos a ver, un depósito inferior que no puede almacenar el agua de arriba, ¿no pudieron cavar más hondo?
No, claro. Es decir, si ustedes cavan 2 metros y cabe X, cavan 4 metros para abajo y tienen un depósito más grande y cabe todo el agua. Bueno, hay una cosa que es la resistividad del terreno. Que Sí, no, a veces por supuesto. la calcula y cuando estás en obra ves que es que no llega a lo que tenías previsto. Pero lo se que tenías puede calculado. recubrir de material aislante que haga que no se filtre el agua. Más Digo sencillo, yo, no sé. Más sencillo, se pone otro, la misma cota, al lado y ya está. O sea, al lado a 1 kilómetro o a 500 metros. O sea, se puede hacer otro. El hecho de que el depósito de abajo fuese igual que el de arriba y almacenase el mismo volumen de agua, haría que fuera más eficiente, que se produjera más electricidad. Que sí, podríamos llegar a un porcentaje mayor de penetración de renovables, se produciría mucho más. Porque Y luego, habría más capacidad de almacenamiento, más capacidad de la batería, tendría más capacidad. Y luego entiendo que es una central de ciclo, no sé, combinado quizá no sea la palabra, pero mixto, libre. porque usa energía solar, no, perdón, eólica, junto con la energía hidráulica, ¿no? O hidroeléctrica que produce el agua, ¿no es así? Sí, sí, claro, la energía que es la eólica. Todo se basa en la energía producida por el parque eólico. Lo que pasa que, como dije antes, una parte va a la red directamente y otra la almacenas como reserva, ¿no? Sí, pero la función de los aerogeneradores es impulsar el agua de abajo arriba para que luego pueda caer y se genere la electricidad por medio de la caída del agua. La función de los aerogeneradores es producir electricidad, donde una va para el consumo directo de los ciudadanos y otra electricidad va para las bombas. Y esas bombas lo que hacen es subir el agua de abajo a arriba. Ya. Bueno, pues no tengo más. Siento no haberme explicado antes bien, sí, pero... sí. Lo entiendo perfectamente. No, pero sí, José, sí, sí. David. Sí, yo quería preguntarle el reto tecnológico de los que explicó al principio de los molinos de viento. Dijo que para la empresa había supuesto un reto. ¿En qué se diferencian esos molinos del resto de molinos que se fabrican? Bueno, tienen que funcionar, normalmente los sistemas eléctricos son robustos, son grandes, o sea, producen y para adentro, se mete a la red, que la red ya es tan grande, tan inmensa que uno se compensa con otro. Llámese Europa. Europa se pone los parques eólicos, se enchufan a la red y te olvidas, te viene la factura, el pago a final de mes y ya está. Y da igual lo que produzcas, si más, si menos. En este caso, los molinos tienen que estar controlados, tienen que, cuando se va el viento, o sea, no es cosa, afloja el viento y no pasa nada en Europa, no. Aquí afloja el viento y tiene que, de alguna manera, dar tiempo a que entren las turbinas, dar tiempo a que las bombas arranquen. Esto que yo conté tan rápido, sí, es muy rápido como yo lo conté, pero para que funcione lleva muchas horas de ingeniería, ¿no? Y hay mucha gente que trabajó en esto, ¿no? Para que yo lo cuento así rápido, pues bueno, la gente que sepa más que yo y a lo mejor se podía, pero para un poco la gente que no está habituada a estas cosas, pues la forma de contarlo mía, que era lo que sobra para allí y lo que cuando va al viento lo meto aquí y tal, eso dicho de esta forma es muy sencillo. La realidad es otra, la realidad es que se pasan horas y meses trabajando y cogiendo datos para poder regular esos molinos, para regular esas turbinas y para regular esas bombas, ¿no? Emilio. Sí, buenas noches. Yo, después de ver la proyección que nos ha hecho, mi sentimiento es de felicitarles. Conozco lo que es un salto hidráulico. Felicitarles por lo conseguido y por la imagen que da de Canarias, por la imagen que transmite de Canarias al mundo, en que se hace una cosa que de verdad tiene sentido, es eficiente y muestra su potencial. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a usted. ¿Más intervenciones? Sí. Por aquí había una. Sí. Levanten la voz, por favor, que no Sí, se... quería Pero felicitarte también por el hecho de haber proyectado cartográficamente la situación del Isla del Hierro, que casi siempre se parte del supuesto, porque habrá personas que no conozcan la realidad, para ser más preciso, por una parte. Por otra parte, me gustaría saber el número de puestos de trabajo y la diferencia de contaminación con y sin. Bueno, la contaminación es cero. En Corona del Viento, algún aceite, alguna gota que hay que recoger y tirar, pero la contaminación es cero, no hay ningún tipo de emisiones.
Y los puestos de trabajo estamos hablando de 40 aproximadamente. Hay una parte del personal que pertenece a la central propia de Corona del Viento, donde hay 3 ingenieros y después el personal administrativo. No sé ahora mismo cuántos son, 6 o 5 o algo así, más algún periodista y demás. Y el resto está subcontratado, bien a la empresa de seguridad, bien a la empresa Endesa. Corona del Viento le contrata a Endesa, a pesar de ser socio, lo que es la operación. O sea, los técnicos, los señores que están allí día y noche para meter una cosa, meter la otra, tal, pertenecen a Endesa. Y entonces, en total, pues calculo que hay unos 40 trabajadores en la central. Sí, Rafael. Sí. Bueno, en primer lugar, felicitarle también por la exposición y por el éxito que está teniendo el proyecto. Por otra parte, perdona, yo no soy nada técnico en estos temas, ¿se podría saber o saben si se ha producido una disminución, que supongo que sí, en términos medioambientales de la contaminación? Si es que tenían datos y se tiene actualmente. Sí, los datos, efectivamente, las emisiones de CO2 que han bajado, lo que pasa es que lo tenía que tener aquí, yo los números a veces me olvido, pero imagínense la cantidad de horas de motores de diésel que están funcionando en el Hierro, y yo no sé si aquí, la verdad que faltaba en la presentación, las toneladas de CO2 que se han dejado de emitir, son muchísimas, claro, lo que pasa es que ese dato pues no lo tengo, a mí no me quedo a veces con los números estos porque son tan grandes y tan engorrosos, pero ustedes imaginan que en el mes de julio, por ejemplo, estuvo el 97% de la electricidad se produjo con la central de Corona del Viento. ¿Qué quiere decir eso? Pues que los motores de Endesa no se arrancaron prácticamente. Durante un mes estuvieron sin arrancar esos motores. Bueno, se arrancó unas horas, no sé, algún día, unas horas. Pero todo el tiempo estuvieron parados, todo el tiempo no hubo consumo de combustible, no había humo en esa central. Pues imagínense, ¿no? O sea que la contaminación, como decía el señor allá, es cero, no hay ningún tipo de contaminación. Y otra pregunta es si saben qué electricidad se produce, qué cantidad de electricidad se produce en los aerogeneradores y cuál es hidroeléctrica. Sí, claro, no, bueno, está clarísimo. O sea, la electricidad sí que lo sabemos, lo que pasa es que es una combinación. Normalmente están funcionando los aerogeneradores y siempre al mismo tiempo, por lo que les expliqué antes, siempre hay alguna turbina también funcionando. Por lo que les contaba, si en un momento dado el viento se va, pues tienen que entrar las turbinas inmediatamente a cubrir esa demanda que te está pidiendo la red, ¿no? Entonces, pues no funciona siempre, no funcionan los aerogeneradores solos, siempre están funcionando los aerogeneradores con alguna turbina. ¿Entiendes? Hay 2 turbinas que, bueno, se llama el modo síncrono, ¿no? Que son las turbinas que están ahí pendientes de ir cubriendo lo que las bajadas o las subidas de viento, ¿no? Las bombas variables y las turbinas síncronas. Y luego hay otras turbinas que funcionan ya para producir electricidad directamente. Muchas gracias. Muy bien. Sí, disculpa que la... Hola, buenas noches. Mire, quería preguntarle, referido a los vehículos eléctricos, ¿qué impacto tiene la introducción de estos vehículos en la Isla del Hierro? O sea, si ya tienen algún dato económico de lo que supuso la subvención de 7.000 euros. No, están abiertas en este momento. No han entrado muchas. La verdad que esperábamos que entrara más, pero la verdad que cuando vas a comprar un coche, pues no está en la estantería. Los coches eléctricos, desgraciadamente, no es como los otros que están aparcados ahí en un solar lleno de coches. Los coches eléctricos hay que mandarlos a buscar. Cuando lo vas a comprar, el concesionario te dice que ahora en enero van a bajar los precios y que va a durar más la batería. Pero bueno, hay que empezar. Nosotros sabemos que el dinero que le destinamos probablemente no lo vayamos a gastar todo, pero sí que vamos a establecer, le vamos a dar continuidad a esta subvención y poco a poco pues la gente se va habituando. Al principio hay mucha gente interesada, pero los que compraron coche pues habrán sido hasta ahora 8 o 9, no han comprado más otra cantidad que había ya en el Hierro eso. Pero estaba claro que el primer año no iba a tener un gran impacto, pero dándole continuidad varios años y esperamos que haya un impacto bastante grande. Impacto que va a haber en todos sitios, pero bueno, en el Hierro queremos que sea antes. Sí, por eso mismo, como era una de las islas que tenía la mayor subvención, pues serviría bastante como modelo para ver cómo funcionaría la introducción del vehículo. Yo espero que sirva para un modelo, seguramente servirá, sí. Buenas, mi pregunta era si hay expectativas reales a corto plazo
de superar esos 18 días de sostenibilidad con renovables? Y si es así, ¿en qué sentido se está trabajando para ello? Bueno, eso es la puesta a punto, eso es lo que estoy hablando. Llegar a 18 días 2 veces, cuando llegamos la segunda vez 18 días esperamos a ver si un poquito más y un poquito más, y así llevamos 3 años, ¿no? La primera vez fue unas horas, la segunda vez llegamos a 8 días, ahora llevamos por 18 y 9 horas. Hombre, depende también del viento, vamos a hacer, pero bueno, para eso es el viento. Lo está aprovechando. Los primeros 18 días fueron en enero del año pasado, de este año, y los segundos 18 días fueron en julio, o sea que cuando los alisios, pero quiere decir que en enero, sin que haya alisios, pues también podemos llegar a 18 días, que es muy importante. Seguir creciendo, pues eso es lo que intentamos, cada año crecemos y vamos a más, pero hay que prever que llegará el momento que no podamos llegar a más, porque nuestro objetivo es el 100%, y vamos a seguir trabajando hasta conseguir el 100%, no es inmediato, pero bueno, vamos por el 70%, que ya es un montón. ¿Qué hay? Buenas tardes. 3 preguntas. Primera, el agua de los depósitos, ¿de dónde procede? O sea, ¿cómo se reponen las pérdidas por evaporación o otras pérdidas que tenga el sistema? Segunda, ¿cuál es el coste real del sistema? Y me refiero al coste real sin las subvenciones, porque ese es, digamos, uno de los problemas que se ha planteado en alguno de estos ciclos. Es decir, algunos elementos habrá que pensar que en el futuro las subvenciones se acaban terminando. De hecho, en las nuevas subastas de renovables las subvenciones empiezan a desaparecer. Y por último, el rendimiento del sistema en el concepto de kilovatio producido por el sistema de aerogeneradores cuando va a las bombas para rebombear el agua al sistema, qué pérdida se produce entre el kilovatio producido y el que a ver, vuelvo otra vez. Sí, yo sé eso. La historia es, tienes un coste de producción en el sistema eólico. Ese sistema eólico lo que hace es que mediante unas bombas estás bombeando el agua al depósito superior. Y ese agua que está en el depósito superior, al turbinarlo, sí, hay unas pérdidas. Tienes otras pérdidas. ¿Qué pérdidas tiene el sistema? ¿Cuál es el rendimiento del sistema? Estamos hablando de un 40%. Creo, recordar, tampoco esto lo tengo muy claro. Pero ¿De pérdidas o de rendimiento? De rendimiento. Rendimiento del 40%. Sí, sí. O sea que hay unas pérdidas de energía del 60%. No, seguiría toda la vida ahí funcionando. Con respecto a la creo, tampoco estoy muy seguro de que sea el 40%. Creo que no siempre ha sido igual, ha ido variando. No sé ahora mismo cuál es el rendimiento, si quieres se lo hago llegar, el último. Con respecto a la subvención, nosotros recibimos una subvención que fue de 35 millones de euros por parte del Ministerio de Industria. No hemos recibido ninguna otra subvención, ni estamos recibiendo. Nosotros vendemos energía y cobramos, igual que la vende Endesa, igual que la vende el que tiene un parque eólico, igual que la vende el que tiene un huerto fotovoltaico. Nosotros no tenemos ningún tipo de subvención. Estamos en el mercado como una empresa más vendiendo energía, como puede venderla, como creo que en un futuro podremos venderla a todos, ¿no? Pero no hay ningún tipo de subvención. Y la primera pregunta me olvidé. Origen del agua. Origen del agua. El origen del agua es agua desalada, Se produce con las desaladoras que antes les dije, y Corona le compra el agua al Cabildo y va reponiendo cada año, son sobre 15, 20 mil euros. Gracias. Quería saber si hay visita de escolaridad o está previsto, o hay algún documento, hay algún proyecto videográfico que puedan llevarse a los centros para estimular el conocimiento y sobre todo el facilitar que se vayan instruyendo o educando en la cuestión de mejorar la cuestión de la contaminación. Sí, va muchísimo. Ahora mismo no le puedo dar el dato, pero podemos estar hablando hay una época que es cuando ellos salen a las excursiones, ¿no? Creo que es a final de curso, que todas las semanas van 1 o 2 grupos de todos los institutos de Tenerife, la mayoría han ido a Hierro. Y colegios de Las Palmas, pero sobre todo de Tenerife están yendo muchísimo. Y sí van bastantes además. Bastante. Es muy atractivo para los escolares y para los docentes llevar a la gente a visitar la central hidráulica del Hierro. Hola, buenas noches. La primera era saber si realmente esos 7.000 euros
el precio del coche eléctrico, una vez puesto en lo que es el Hierro, es decir, un concesionario, respecto a, por ejemplo, las islas principales como Tenerife o Gran Canaria, tendría un coste mayor? Es decir, ¿esos 7.000 euros cubrirían la diferencia de precio o aportaría un valor añadido mayor? No, el coche se compra aquí o lo compra donde quiera, el precio es el mismo. No te entiendo, o sea, 7.000 euros, el coche donde lo compran realmente es aquí en Tenerife o en Gran Canaria. Ah, vale. No, allí Vale. No, hombre, allí hay unos representantes de los concesionarios, pero el precio de compra o el precio de venta público del coche es el mismo siempre. Vale. Y luego respecto a lo que es la cantidad de coches eléctricos que hay ahora mismo, ¿se sabría cantidad? No hay muchos porque sobre todo lo tienen los empleados de Endesa, porque Endesa hizo una acción con sus empleados y casi todos tienen coche eléctrico, más lo que estamos hablando ahora con esta subvención que van como 8 o 9, más algunos más que hay por ahí, incluso hay gente que está comprando para vehículos de alquiler y tal. Yo creo que, bueno, no sé ahora mismo exactamente cuánto pueden haber, pero calculan unos 30 o 40 coches, como mucho. Y luego, el Cabildo también tiene. No, el Cabildo tiene los propios de Gorona, que los tiene alquilados y demás, pero no tiene. Y luego, respecto a lo que es el impacto que crea esa generación de electricidad para cargar esos coches, que normalmente suele ser en horas, por así decirlo, de noche, ¿no? En plan, horas nocturnas, que es cuando hay mayor capacidad para que el motor de la batería se cargue completamente, ¿crearía un impacto a la hora del rendimiento de Corona del Viento? Claro, por eso dije antes que Corona del Viento ha tomado la iniciativa de gestionar el coche eléctrico. Vale. La implantación del coche eléctrico bien gestionado puede ser un añadido a la capacidad de almacenamiento de la central. Más gestionado puede ser un problema, porque si todos los coches cargan a las 9 de la noche, tienes que arrancar Corona del Viento y toda Endesa completa para poder cargarlo. Por eso es que Corona del Viento ha tenido que tomar la iniciativa de la gestión del vehículo eléctrico. Vale. Y en el caso de, por ejemplo, cuando se ha llegado al 100%, como no es previsible, es decir, no llega a ser previsible 100%, siempre tendría que haber una turbina, o en ese caso funcionando, ¿no? Es decir, habría combustión o ciclo combinado funcionando, o turbina generando electricidad, por si acaso eso falla o no. O se sabe con una antelación. Eso no, da igual que falle. La propia central cubre. Es que esta es la diferencia. En una isla como Tenerife o como cualquier otra isla de Canarias, si 3 o 4 parques eólicos se va al viento y caen 3 o 4 parques eólicos, lo cubres con un ciclo combinado, lo cubres con un motor que tienes en rodante, un caliente. Esos motores, aunque no estén produciendo energía o no estén produciendo electricidad, sí que tienen un coste. Están consumiendo gasoil y la tienes ahí en rodante por si hay algún problema siempre. Siempre en las centrales de Endesa aquí hay un motor funcionando y produciendo electricidad y otro al lado que está en caliente, está en rodante, por si hay una avería. En el Hierro eso se ha evitado. ¿Qué es lo que tenemos en el Hierro? Pues hay un chorrito de agua permanente y que en un momento dado que no haya viento, que incluso se apaga algún motor de Endesa, que tenga una avería o lo que sea, ese chorro en milésimas de segundo se amplía y entran a funcionar las turbinas. Eso es un ahorro muy grande para el sistema eléctrico canario. El sistema eléctrico canario es caro, no solo es por lo que estaba diciendo, ese sobrecosto que tenemos en Canarias, gran parte de ese sobrecoste del precio de la energía en Canarias se debe a esa energía, a esos motores que están en rodante, en caliente. En el Hierro eso ya no existe. En el Hierro la rodante lo hace en un chorrito de agua que va permanentemente y que en un momento dado y en décimas de segundo se puede convertir en mucho más grande y empezar a producir electricidad. Perfecto, gracias. ¿Hay alguna petición de palabra? ¿Alguien más quiere? En los años que ha estado funcionando esta central, me imagino que ya tienen bastantes datos recogidos referente a la producción de eólica, entonces ya están creando un sistema de predicción con esos datos y ya lo han puesto en marcha, o sea, en la práctica. Bueno, normalmente trabajamos con los datos de red eléctrica. Aparte que tenemos nuestra torre y nuestra empresa que nos da los datos, que gestiona el sistema en Canarias y la central de Corona del Viento es red eléctrica. Nosotros ahí no decidimos si entra esto, o entra el motor, o entra la turbina, o entra... Eso lo hace todo red eléctrica. Red eléctrica da las órdenes y te da en un momento dado, te dice que entre una turbina, que apaga la turbina y entre la bomba. Todo eso son órdenes que te da red eléctrica.
que es el gestor de la red. Gracias. Y si no lo haces, no cobras. O sea que eso es importante. ¿Alguna intervención más? Parece que... A ver. Sí. Disculpa, pero que no veía. Buenas noches. Quisiera preguntarle sobre, como antes dijiste, que se podría aprovechar o invertir dinero no solo en aumentar la capacidad de desembalse inferior, sino en otras tecnologías. ¿Se habrán planteado lo de introducir una desaladora en el Hierro? Como dijiste que en el Hierro hay problemas de agua, pues sería una alternativa. Creo entender que en un principio en el proyecto estaba introducido, pero que no se llegó a introducir. ¿Se lo han planteado? Sí, esa es una de las propuestas que hay, por lo menos para cuando tienes que descargar, cuando hay un exceso de electricidad que normalmente va a las bombas, pues lo puedes aprovechar en desalar directamente de la central. Esa es una de las opciones que estamos trabajando. Como les dije antes, ahora mismo estamos entrando en una planificación de futuro, donde van a participar pues todos los agentes que está dirigido por el Instituto Tecnológico y por Corona del Viento, y donde pues diferentes agentes y demás pues podrán intervenir en proponerle a la empresa cuál sería la mejor fórmula para crecer. Y una puede ser la desaladora, que antes no la nombré, pero bueno, volvemos a construir otro depósito, poner huertos fotovoltaicos, crear generación distribuida por toda la isla. Hay muchas opciones, lo que tenemos es que trabajarlo con los técnicos para que nos digan cuál es la más recomendable. Muchas y la gracias. que menos costo tiene. Gracias. Muy bien. Evacuar las aguas de los distintos depósitos. Por supuesto, en el caso supuesto de que hay una sismicidad así no previsible. Sí, bueno, eso tiene su seguridad. Las plantas, las balsas o los depósitos están regulados por un tema de... tienen su plan de emergencia y demás, y por supuesto tienen su evacuación, ¿no? Muy bien, ya veo que no hay ninguna palabra más, lo vamos a ir dejando. Es un proyecto de investigación, desarrollo e innovación realmente interesante y es uno de los proyectos que España vende. Es decir, el otro día hablábamos del Instituto de Astrofísica, que es muy potente, pero también yo he estado en reuniones internacionales y el Ministerio pone de ejemplo como la planta de Almería, la fotovoltaica de Almería, también ponen de ejemplo la central hidroeólica de Corona del Viento. Durante un cierto tiempo estuve muy cerca de este proyecto junto con Juan Pedro, y la verdad que es el resultado del interés de muchas administraciones y de mucha gente en el tiempo, porque en el Cabildo, sí, inicialmente Tomás Padrón, que fue el que coincidió con Richie Melchor y Sandagorta, pero luego fueron cambiando, tanto en el Gobierno de Canarias como en el Cabildo el Cabildo del Hierro, como en el Ministerio, y el interés se mantuvo por todas las administraciones, que esto no ocurre con todos los proyectos. Desde el principio era un proyecto muy interesante. Yo tuve la oportunidad en el 2006 de presentárselo a Su Majestad de los Reyes, ¿te acuerdas? Que estuvieron por aquí unos días, visitaron la Isla del Hierro y expresamente tuvieron un gran interés en conocer el funcionamiento de la central. Tuvimos la oportunidad de presentarlo. Para los alumnos del máster que están hoy aquí presentes, yo creo que lo que ha dicho Juan Pedro, nuestro conferenciante de hoy, el ofrecimiento de que vayan a verlos, que vayan a visitar la central. Voy a hablar con el director del máster porque creo que sería muy interesante un desplazamiento al Hierro para que lo visitaran, y bueno, que mejor que el delegado, el consejero delegado, para que os lo explique ya desde un punto de vista que está más técnico que ya allí directamente. A los alumnos recordarles que hay unos folios por fuera para que firméis y la pongáis en la dirección de correo electrónico donde se puede mandar la certificación. Y recordar a todos que mañana continuamos con las conferencias, mañana dedicadas también a la energía renovable. Mañana va a estar precisamente Manuel Sendagorta,
el que hablaba nuestro conferenciante de hoy, que es el director del Instituto Tecnológico y de Energía Renovable, que nos hablará también sobre la investigación, el desarrollo y la innovación en el ámbito de las renovables. Y recordarles también que todas las conferencias están colgadas, se ponen a continuación en YouTube, en la hoja de la Real Sociedad Económica de Amigas del País. Muchas gracias, Juan Pedro, por la conferencia, estamos encantados, y a todos ustedes muchas gracias por su presencia. Gracias.